Muy bien, pues ya antes habíamos estudiado a lo largo de este curso algunas interrogantes. Yo planteaba tres al inicio del curso, que es eh, qué investigar, cómo investigar y dónde investigar. Hemos resuelto las últimas dos, el dónde y el cómo hacerlo. Dónde, bueno, pues ya tienen una guía de algunos sitios de interés, de cómo acercarnos a fuentes tradicionales, a fuentes digitales. Y el cómo, pues también ya lo hemos revisado anteriormente con el trabajo de citación y elaboración de fichas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues así, leyendo y analizando y sintetizando y compendiando todas nuestras informaciones. Ahora nos preocupa el qué investigar. Y esta pregunta es fundamental para la construcción de un trabajo de investigación porque de ella se desprenderá el resto no solamente del protocolo, sino de la propia investigación. ¿Qué es eso que quiero investigar? La elección de un tema es una cosa delicada porque tienen que ser objetos de investigación nobles. ¿A qué me refiero con nobles? Bueno, pues que hayan sido poco estudiados o estudiados de una forma distinta a la que tú propones, que tu enfoque sea novedoso. O esto es, que el tema sea novedoso o que el enfoque sea novedoso. Porque ¿para qué haríamos una investigación que alguien más ya hizo? Eso es la lógica de la elección del tema. Entonces, mucho cuidado con elegirlo, ¿sale? Entonces, pues para nosotros, para esta materia, y esto te pido que pongas mucha atención en este punto que estoy por comentarte, vamos a trabajar en la construcción de nuestro tema de la siguiente forma, con la siguiente estructura. Nosotros trabajaremos con tres grandes núcleos. El primer núcleo es un recurso, un proceso o un concepto, en este caso vinculados a la imagen. Ahora voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Entonces, acuérdate, el primero, recurso, proceso o concepto. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. El siguiente núcleo que nos interesa es un objeto, ¿sale? Un objeto, y por objeto no me refiero necesariamente a un objeto físico, ¿no? Una taza, un cartel. Bueno, sí, claro, podría ser un cartel, sí podría ser incluso un envase, pero por objeto pues puede ser un fenómeno. Entonces, este segundo núcleo con el que construiremos nuestro tema, pues le llamaremos así, objeto o fenómeno. Y el último núcleo que vamos a proponer para construir un tema complejo, pues va a ser un impacto o un contexto, ¿sale? Esto es la forma en que nuestro objeto y sumado a nuestro recurso se va a involucrar en justamente eso, un ámbito o un sinónimo pues sería un contexto, ¿no? En un ámbito que puede ser social, cultural, histórico, académico, ambiental, ideológico, tecnológico, ¿sabes? O sea, ¿de qué manera algún elemento de la visualidad, de la cultura visual, va a involucrarse a través de una manifestación, que es justamente el fenómeno o el objeto, en un contexto, en un ámbito específico? Entonces, te recuerdo, el primer núcleo es un recurso, un proceso o un concepto. El segundo núcleo es un objeto o un fenómeno. Y el tercer núcleo es un impacto o un contexto. De tal manera que seamos capaces de estructurar un tema complejo a través de estos tres grandes núcleos. Pongamos un ejemplo. Mi recurso, en este caso, o mi concepto con el que yo voy a elegir trabajar del ámbito de la visualidad, te recuerdo, va a ser el concepto lenguaje gráfico. Si yo hablo de lenguaje gráfico, estoy hablando de lenguaje, y si estoy hablando de lenguaje, estoy aludiendo a otros campos de conocimiento, como puede ser la semiótica o la semántica, o según lo que tú quieras estudiar del lenguaje, la gramática, por ejemplo. O sea, es justamente ese orden que da coherencia a algo, pero del campo de la visualidad. Y hay un montón de autores que trabajan con ese concepto, entonces yo podría acogerme en ellos para construir mi proyecto o mi anteproyecto, ¿sale? El lenguaje gráfico, ese es un ejemplo, pero habría otros. Tú puedes elegir otro concepto que sea diverso, como puede ser el plagio. Puedes elegir otro que sea, pues eso, la semiótica, o puedes elegir, no lo sé, el discurso visual, o puedes elegir, bueno, hay una cantidad enorme de
recursos, procesos o conceptos. Incluso cuando hablo de procesos, pues puedes acogerte a las técnicas, ¿no? O sea, la técnica digital y la técnica tradicional, ¿te fijas? Es un concepto o un recurso que está construido de varios ángulos y que nos permite ya el estudio del fenómeno desde una parcialidad. Entonces, bueno, yo voy a elegir uno que es muy amplio, que es el lenguaje gráfico. Quiero estudiar a lo mejor esas partes estilísticas y, bueno, pues todo lo que involucre, como te digo ya, un lenguaje. Después, en el objeto, como te digo, puede ser un objeto, un fenómeno, que en este caso, pues es un poquito de los dos. Voy a estudiar un ejemplo que ya había dado con anterioridad, los fanzines punk. Estas son publicaciones independientes. O sea, si yo hablo de fanzines, ya estoy hablando de un objeto de diseño, una pieza en físico muy específica que son los fanzines. O sea, para yo tener un capítulo dentro de mi investigación que yo pueda dedicar a definir qué es un fanzine o qué podemos entender con fanzine, dar ejemplos de dónde están, cómo son, cuál es su historia, cómo se originan, cómo se hacen. ¿Te fijas? Ya tiene algo. Y por otro lado, el fenómeno se hace mucho más complejo cuando yo involucro al punk, ¿sale? Fanzines punk. Entonces, cuando yo involucro el fenómeno punk, hago que este objeto sea mucho más complejo porque me obliga a ver pues justamente un fenómeno cultural en específico que se vincula con la cultura punk. Y bueno, me falta un impacto. Este impacto o contexto va a estar delimitado geográfica y espacialmente. Por eso yo voy a estudiar los fanzines de punk mexicano. Te fijas, el limitado es cerrado mi tema a un espacio geográfico y ahora voy a limitarlo en un espacio temporal. Entonces se me ocurre que puede ser o como un punto de partida en la década de los 80s y 90s, que puede ser el auge del punk mexicano. Todavía no lo sé, pero la investigación me lo dirá. Es importante que sepas que este tema a lo mejor irá cambiando, o sea, es maleable o flexible en el sentido de que a medida en la que yo voy investigando, el tema puede irse modificando. Entonces, bueno, para cerrar la idea, lenguaje gráfico de los fanzines de punk mexicano en las décadas del 80 y 90 o de la década del 80 al 90. Entonces, bueno, te repito, el lenguaje gráfico pues sería mi recurso o concepto o proceso. Mi objeto pues son los fanzines punk y mi contexto pues es México en la década del 80 y del 90. Trabajando con esta estructura, tú no tendrás problema para elaborar o elegir y construir tu tema de investigación, que te repito, es muy importante.